vamos a estar pues allí pues teniendo sesión hasta el próximo jueves también. Pues eso, digamos, eso está dentro de la programación y pues ya como se dijo, pues vamos hasta el 3 de agosto, ¿no? Entonces para poder entonces completar todas las sesiones que nosotros tenemos. Bueno, en, Disculpe, profesor, una pregunta. sí, ¿Se claro. habla de la sesión grabada? Sí, ¿Dónde es la puedo yo revisar? muy bien. Permítame un segundito. Yo les comparto pues aquí lo que es el tema de toda la pantalla para que pues ustedes puedan observar en dónde están quedando grabadas las sesiones, ¿no? Entonces, eh, ustedes en este momento, bueno, ahí ya estoy viendo de que ustedes ahí tienen, eh, ya está, ya les estoy compartiendo lo que es esta parte. Entonces aquí pues voy a entrar un momentico pues a mi YouTube. Por favor, entonces vamos a observar aquí atentamente. Espere, permítame un segundito. Entonces, vamos a tener aquí nuestra eh, en la lista de reproducción. Aquí pues lo encontramos. Entonces, que está aquí ya. Ya yo les facilito entonces lo que es las sesión de lo que es ya la lista de reproducción, ¿no? Entonces permítame que creo que hay una persona que quiere ingresar. Entonces la voy a ingresar pues un momento. Listo. Ya aquí ya la he ingresado. Entonces ya teniendo mi perfil aquí pues en este. Vea, precisamente vea, aquí está la lista de reproducción. Ojo, el link que yo les voy a pasar es la lista de reproducción. Pues aquí ya vamos a tener las sesiones para que entonces ahí ya ustedes puedan ahí visualizarlas, ¿no? Entonces ya está aquí copiado y les va a pasar entonces dicha lista de reproducción a través de aquí del chat, ¿no? Entonces link, lista de reproducción. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que pues va a estar permanente, ¿no? O sea, eso digamos pues no se va a borrar ni nada como de pronto pasa cuando se graba pues directamente de la plataforma, sino que yo lo subo ahí en YouTube y pues ya, ya digamos queda permanente. Listo. Entonces esto digamos en esa parte y ya entonces posteriormente ya que estén todos ya les doy la lista de asistencia. Listo. Entonces para que lo tengamos en cuenta, permítanme un segundito. Buenas tardes, qué pena, una pregunta. La clase confirmaste ahorita que es el 21 de julio, ¿cierto? No, La no, no. próxima clase. La próxima clase, sí, o sea, sería el jueves, o sea, sería para el jueves 22. ¿Listo? Porque el 20 es festivo. Ah, ok. Sí, Vale, gracias. igual tengan en cuenta que, o sea, es decir, el 3 de agosto es por las pausas que tuvimos más el festivo. Entonces por eso lo vamos a llevar hasta acá hasta el 3 de agosto. Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? O sea, aquí no estamos perdiendo nada. Pues bueno, vamos a recuperar pues el tiempo que pues ustedes saben que desafortunadamente sí se perdió por motivos que sí, pues sí se me escapan así de las manos, ¿no? Entonces, permítame un segundito. Yo aquí les paso acá el listado de asistencia en un momento para iniciar. Eh, ya que pues, nosotros estábamos, era en relación a esto. Bueno, yo quería en este punto eh, ya pues decirles que nosotros pues vamos con el desarrollo ya de lo que es el tema de Excel. Entonces la idea es que ustedes entonces podamos ya con Excel, estar con el manejo pues de Excel básico con los temas que tenemos. Yo les pido por favor una paciencia si de pronto hay diferentes tipos de ruidos ambientales no agradables, que me disculpen. Como les digo, pues estoy así casi de visita, entonces sí es un poco difícil a veces controlar estos aspectos por más que se insiste en ellos. Entonces, aquí les voy a pasar pues la lista de asistencia. Sí, es que tenemos una vecina por aquí muy inquieta.
Entonces ese es el punto que pasa. Entonces vamos a mirar esto, ahí está la lista de asistencia para que ustedes pues ya nosotros pues ahí ya la tenemos. Bueno, entonces vamos ahora sí, pues teniendo en cuenta esto, vamos a compartir pues en ese punto. Voy a compartir lo que es el libro ya de Excel en donde íbamos. Entonces en la sesión anterior ya habíamos iniciado pues todo lo que era pues el tema de Excel, habíamos visto pues lo que era el tema de formatos, lo que era pues las propiedades de la hoja, lo de la parte de las cintas como tal, y habíamos empezado a mirar lo que era el tema de las funciones. Entonces a partir de allí nosotros vimos que pues las funciones como tal se organizan de tal manera en el cual pues están organizadas de tal manera en la cual pues se tiene un orden en los cuales se tienen diferentes argumentos para poder entonces ejecutar su funcionamiento. Entonces como habíamos visto, existen diferentes tipos de fórmulas como tal, hablando pues a nivel de financiera, a veces lógica, de texto, de fecha y hora y demás. Y en ese sentido pues siempre se va a iniciar con un signo igual cuando yo quiera llamar a colación pues una fórmula o una función también en Excel. Entonces las funciones pues ya están predeterminadas, ya vienen con unos argumentos que ya están preestablecidos con el fin de lograr pues ciertos objetivos como tal. Ahora en este por ejemplo digamos estamos hablando de un condicional en el cual yo le digo a Excel que evalúe la validez de un argumento. Entonces ustedes aquí pueden observar que yo lo que le estoy diciendo al Excel es que venga, yo le voy a dar esta prueba lógica o este argumento. Si ese argumento es verdadero, realice ciertas operaciones. Y de lo contrario, si no es verdadero, si no se cumple, entonces realice otras. Entonces, ese es el principal objetivo cuando nosotros estamos hablando al respecto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos esto, o sea, cuando nosotros estamos viendo estos argumentos, pues siempre deben estar separados uno del otro, y esto aplica para todas las funciones en Excel con punto y coma. Ahora, hay diferentes sistemas operativos y en eso pues es algo que pues ya es de programación de Excel, y es un tema que va pues mucho más allá de mi entendimiento porque digamos así lo trae. Hay veces que en ocasiones estoy viendo que se tiene no funciona con punto y coma, sino que la distinción de diferentes argumentos se hace es a través de comas, ¿no? O sea, en vez aquí de ser punto y coma para separar, por ejemplo, la prueba lógica del valor sí verdadero del sí falso, si es que aquí está separado por punto y coma, a veces es curioso que se separa con comas. Entonces pues de alguna manera pues le va a servir, ya sea solo con punto y coma o con comas. Entonces, o sea, le cambia el punto y coma por una coma, y eso digamos también pues puede funcionar. Ahora son algunos casos que pues pasan, y eso digamos es una de las cosas que uno debería tener en cuenta pues al respecto. Ahora, sí es importante que nosotros pues teniendo en cuenta esa parte de todo lo que llamamos nosotros la sintaxis, estemos centrados pues muy puntualmente a solucionar pues este tipo de fórmulas, y teniendo en cuenta pues qué es lo que sucede. Aunque usted digamos se encuentra que dice insertar, diseño de página y demás, muchas de estas funciones, y entre ellas están las funciones, pues lo entienden de acuerdo al lenguaje de programación con que lo hicieron en inglés. Entonces por eso a veces digamos que no se hace una traducción al contexto como tal de la misma. Entonces esto es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta cuando estemos pues trabajando en esta parte. Ahora es importante distinguir, permítanme un momentico aquí. Bueno,
que estoy comprobando, creo que se nos fue la energía, pero bueno, aquí vamos funcionando a ver que lleguemos a donde es. Entonces ese, digamos, este es el punto. Ahora, en la sesión anterior habíamos hablado pues muy puntualmente de cómo podíamos entonces en ese sentido podíamos entonces utilizar lo que era este condicional sí con estas operaciones, ¿no? Entonces aquí teníamos una tabla, ustedes ahí están viendo, es una tabla de datos, entonces que tiene pues fecha, registros de vendedores, de punto de venta de productos vendidos en ese punto, la cantidad y el valor unitario. Ahora, esto pues nos va a servir a nosotros pues con el fin que nosotros podamos entonces en ese sentido poder estar ver, digamos, lo que es la parte poder ver, digamos, lo que es el tema de función. Entonces démonos cuenta de algo. Ahora vamos a mirar cómo podemos entonces manejar ese condicional. Aquí voy a hacer algo y es lo siguiente, y es que voy a incrementar entonces en este caso el tamaño para que entonces realicemos esta función de Excel que es condicional, ¿no? Entonces son condicionales. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos estos condicionales? Entonces vamos a incrementar un poquito el tamaño aquí de la celda. Entonces vamos a mirar y vamos a ver lo siguiente. Nos dice, vea, sí, ¿cierto? Y fíjense que nos va a pedir, ¿sí? Que aquí nos pide prueba lógica, nos va a pedir una prueba lógica va a pedirme entonces una prueba lógica. En este caso yo le voy a decir, vea, si este valor que está aquí en esta celda, por ejemplo, es mayor, ¿cierto? Vamos a decirle, si es mayor a 700.000, entonces fíjense que yo le voy a decir con el punto y coma. Entonces ahora fíjense que aquí cuando yo paso de la prueba lógica paso al valor verdadero. Entonces yo le voy a decir, tome esta celda y por ejemplo multiplíquela, ¿cierto? O hálleme, vamos a decirle, su 20%. Entonces para allá el 20% es el 0,2, ¿no? Entonces esa es la forma. Ahora, teniendo en cuenta que cuando uno habla de lo que son porcentajes, el porcentaje en números enteros, en decimales, es 0,2 para decir el 20%. Entonces yo le voy a decir que ese es el 20%. Ahora, yo le voy a decir también, en este caso, que de lo contrario, esta celda, ¿cierto? Entonces, bueno, para que lo conjuguemos, entonces de lo contrario, entonces le voy a decir pérdida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los argumentos como tal pueden tener ya sea operaciones como el tema de mayor que, igual, mayor que o menor que, o mayor igual que o menor igual que. Puede tener operaciones como en este caso que yo hago una multiplicación, o puedo yo decirle que puede introducirse texto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que dentro de cada argumento nosotros podemos entonces utilizar estos tres aspectos. Ahora, dése cuenta que aquí ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy evaluando esta celda, ¿cierto? Entonces le voy a decir la prueba, ¿qué es? Excel, evalúame algo. Esta celda, el valor de esta celda, que es G5, es mayor a 700.000. Si es así, entonces multiplícame el valor de la celda de G5 y multiplícalo por 0,2. De lo contrario, dime que hay una pérdida. Entonces yo lo cierro el paréntesis, date cuenta de eso, y desde luego entonces yo cierro y me sale ahí pérdida. Si se dan cuenta, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que empezar a mirar cuando hablamos de esto? Y es que si yo por ejemplo le pusiera 800.000,
por ejemplo, si ven que ahí ya me dice, vea, me sacó 160.000, que es el 20% de 800.000. ¿Por qué? Porque evaluó que sí es verdadero, entonces hizo esa operación. Entonces, es lo que uno tiene que tener en cuenta acá. Entonces, como... Perdón, profesor, una pregunta. Claro que sí, te escucho. Gracias. Teniendo en cuenta que, digamos, esa fórmula planteada hace referencia al valor que aparece en la columna G, línea 5, para hacer la validación del resto de la columna, de los valores incluidos en el resto de la columna, ¿se puede copiar la fórmula, arrastrarla o habría que formular casilla por casilla? No, se puede arrastrar. Entonces, ¿cómo la arrastramos? Para que entonces nos quede todo automático. Entonces nos paramos. Ya hicimos la primera, nos damos cuenta de que efectivamente sí es lo que nosotros deseamos. Nos vamos aquí a la celda, la señalamos y nos vamos aquí a la esquina inferior derecho y con clic sostenido entonces nos vamos hacia la parte de abajo, ¿cierto? Bueno, menos mal regresé a la energía. Nos vamos hacia abajo y entonces, mira, si te das cuenta, ya lo arrastré y entonces hasta donde yo lo arrastré ya me diferenció. Por ejemplo, acá no es mayor a 700, entonces pues dio a pérdida, mira, no es mayor a 700. Aquí como si es mayor a 700, entonces sí nos da entonces el tema del 20% del valor. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante y es que es el tema del cambio del formato. Entonces, como aquí está, aquí lo podemos cambiar. Entonces le decimos esto, mira, ¿sí ves? Aquí lo podemos cambiar, aquí también le podemos cambiar o podemos entonces seleccionar todo, ¿cierto? Y le decimos contabilidad para que lo de una vez, ¿sí? Así. De todas formas no me va a afectar este formato porque pues ya ahí digamos nos está haciendo pérdida. Entonces lo podemos así arrastrar. Esto es como funciona el condicional sí. El condicional sí entonces me evalúa un valor. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí está G5 y aquí miren lo que ya no se evalúa G6. O sea, es una referencia relativa de fila. ¿Por qué? Porque no me va a cambiar la columna porque siempre va a ser G, pero si la fila. Aquí arriba teníamos G5, acá G6 y abajo entonces vamos a tener G7 y consecutivamente, ¿sí? Entonces ya no se evalúa. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Que cuando uno va a hacer estas funciones, cuando va a manejar todas las funciones y las va a desplazar, uno tiene que tener muy claro porque a veces ocurre de que esta variable, hay variables como digamos G7 u otras que de pronto pueden ser fijas. Entonces si yo la necesitara fija, me paro sobre ella y entonces presiono F4. ¿Sí ven? Entonces para que me quede fijo todo. O en este caso pues para que me quede fija la fila, que es lo que se está modificando. Eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta en esos casos, ¿no? Pues en este caso digamos no, digamos lo vamos a dejar así porque necesitamos de que se vaya se vaya modificando de G8, G9 y así pues consecutivamente. Entonces esto es lo que pasa cuando nosotros utilizamos lo que son las funciones lógicas del sí. Esto digamos es como tal pues lo que vamos a entonces a manejar con el tema lógico sí. Y aquí pues una de las observaciones que yo quiero hacer es que dentro de este argumento puede haber texto, digamos dentro de cada argumento, o sea lo que hay entre punto y coma, como en esta parte o en esta parte o finalmente en esta parte, puede haber el tema de operaciones, puede haber el tema de operadores básicos como tal, este mayor que, menor que, o pues puede incluirse digamos el tema de texto. Recordemos que los textos, cuando yo voy a utilizar digamos texto, tiene que ir entre comillas. Entonces, ahora, si yo quisiera digamos un texto pérdida del mañana, ¿sí ves? Ahora, ¿esto por qué? Porque yo puedo, dentro de las comillas puedo poner espacio, dentro de las comillas las tildes, las comas, o sea, todo lo que tú coloques allí puede decir mañana, digamos hoy y siempre, por ejemplo. Yo estoy
¿sí? Que tiene todo eso. Entonces ahora yo estoy haciéndolo en mayúscula para que pues ustedes lo puedan observar más gráficamente allá, pero si necesitan es utilizarlo en minúscula lo pueden hacer, o la primera en minúscula. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta, digamos, en este sentido. Entonces para que estemos allí pues siempre pues ahí preparados al respecto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a empezar a manejar, y esto es lo que nosotros pues vemos con el condicional sí. Ahora vamos a seguir viendo ya el condicional sí, pero con el sí y el sí o. Ahora, ¿qué es el sí y el sí o? Es cuando nosotros no necesitamos un solo argumento, o sea, como aquí que nosotros, por ejemplo, llegábamos por ejemplo, permítanme aquí llegamos nosotros y tuamos un solo argumento, pero si resulta que si yo necesito que sea, por ejemplo, mayor a 700 y menor a 1.000.000, entonces ahí hay más argumentos. Entonces para eso vamos a hacerlo con el condicional o. Entonces aquí yo lo voy a hacer, pues en este caso voy a incrementar el tamaño de esta celda. Vamos a hacerlo pues como tal, y entonces nos vamos a fijar en esto. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que este valor entonces si está mayor a 300.000 y menor a 700.000. Pues vamos a poner esos dos tipos de condiciones. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta al respecto. Entonces vamos a hacerle sí. Entonces abrimos esta parte, y entonces el i. Este i, como nos dice, vea, todos los argumentos verdaderos si devuelve el valor, si los argumentos son verdaderos. El i es que se tiene que cumplir las dos condiciones. Si se deja de cumplir alguna de las dos, entonces allí no vamos a poder, va a darme entonces el argumento falso, o sea, el que es contrario. Entonces sí, y fíjense que ya tenemos un paréntesis y dos paréntesis. Sí, que el segundo paréntesis que tenemos allí nos aparece rojo. ¿Por qué? Porque es un segundo paréntesis que tenemos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que los valores lógicos, ya sea el 1, el 2, el 3, o sea, tú puedes colocar cuánto argumento. Aquí es cuando tú necesitas una prueba lógica que tiene 2, 3 o más argumentos. Entonces aquí nosotros tenemos, entonces, por ejemplo, si esta celda, por ejemplo, yo le voy a decir que sea mayor, ¿cierto?, a 500.000. Listo. Fíjense, punto y coma, que es el i. Entonces, ojo, el primer argumento es que sea mayor a 500.000, y el segundo es que sea, en este caso, menor a 700.000. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta de que tenemos dos argumentos. O sea, toda la prueba lógica es que si el valor que está acá en la celda G5, que es 690.000, si es mayor a 500.000 y es menor a 700.000, entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ve, aquí ya lo cerramos. Fíjense que ya volvimos a la prueba lógica. En este caso sí hay que cerrarlo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener en cuenta que ya entonces, ¿qué me va a decir? Entonces yo le voy a decir aquí, ¿cierto? Entonces le voy a decir, meta, ¿cierto? Entonces meta cumplida, ¿cierto? En texto. Y de lo contrario, si ve que aquí cambia, o sea, yo estaba aquí, esto era, vea, ¿sí? Este es el valor verdadero, pero aquí en el valor falso, entonces yo le voy a decir repetir en texto. Pues en este caso, digamos, yo lo tomé, ¿no? Entonces aquí yo le hice repetir. Listo. Entonces cierro el paréntesis que es el principal, y de una vez, entonces vea, así, meta cumplida. Ahora fijémonos acá que
que aquí entonces nosotros lo vamos a reproducir. Y si vea, vea, así que acá es, vea, fíjense, este falla porque es menor a 500.000. Entonces si ve, o sea, es menor a 700.000, sí, pero no es mayor a 500.000. Sí, que no se cumple. Ahora este es mayor a 500.000, sí, pero no es menor a 700.000. Entonces no cumple. Si este se sale de los rangos, entonces por eso sale. Ese es el condicional, en este caso, digamos, cuando hablamos del condicional y. Ahora, vamos a hacer entonces la diferencia que hay con el condicional o. En el condicional o se tiene que cumplir alguno de los dos argumentos. Entonces, en este sentido, tiene que cumplirse uno u otro. Si se cumple alguno de los dos o los dos, bien. A diferencia del i, que, o sea, mejor dicho, si usted no cumple todo, no cumple nada. En cambio, en el o, pues le dice, vea, o que sea un argumento o que cumpla el otro. Entonces vamos a hacerlo aquí. Permítame acá un momentico. Vamos a hacerlo, digamos, en esta parte. Fíjense que en este caso era repetir, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a mirar. Igual. Si abre paréntesis. O si ve que ahí está, entonces comprueba pues si alguno de los argumentos pues es válido. Perdón. Entonces abro paréntesis y lo mismo pues con el i, ¿no? Tiene para poner todos los valores lógicos. Entonces, si esta celda, vamos a decirle, si es mayor a 500.000, 1, 2, 3, o, entonces voy a decirle entonces que sea, que esta celda, o sea, uno que sea mayor a 500.000 o que sea, digamos, en este caso, voy a decirle que sea menor a 400.000. Listo. Entonces que sea menor a 400.000. Voy a poner estos argumentos. Entonces yo le voy a poner, aquí ya cierro el paréntesis. Fíjense que vuelvo a la prueba lógica del sí, punto y coma. Entonces si es así, si esto es así, si se cumple alguna, entonces yo le voy a decir qué maravilla. Voy a decir así, qué maravilla. Y con signo de interrogación, de admiración, y cierro el texto. De lo contrario, entonces le voy a decir qué pérdida. Si es que yo le pongo ahí signo de interrogación, todo lo que sí hay. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros pues hablamos en relación a estos textos, ¿no? Entonces vea, cierro acá el paréntesis y efectivamente, mire, qué maravilla. Ahora, ¿por qué? Porque 805 sí es mayor que 500.000, ¿cierto? No es menor que 400.000, pero bueno, listo. Ahora, fíjense en algo, y es que yo le voy a poner aquí, fíjense en esto, yo le voy a poner 450.000 aquí, 1, 2, 3, ¿cierto? Fíjense que este valor. Ahora, si nosotros ponemos 450.000 en relación a esta fórmula, ¿será que es mayor a 500.000? No es mayor a 500.000. Y es menor a 400.000 tampoco. Y miren lo que va a pasar cuando entonces yo aquí llegue y lo reproduzco aquí. Entonces fíjense, vea si ve, qué pérdida. Ahora, ¿por qué? Porque no cumple ninguno de los dos criterios. Si no cumple ninguno de los dos argumentos de la prueba lógica, pues entonces en ese sentido nos va a tomar entonces por el valor falso, que es el segundo, que es de lo contrario, y entonces nos va a dar esta parte. Entonces, en este sentido nosotros vamos a ver que el o funciona diferente al i y tiene su función. Entonces siempre debemos entonces tener muy en cuenta que cuando nosotros vayamos a manejar estos argumentos, entonces ojo, el sí solo pues nos da un solo argumento, el sí y pues tiene que cumplir los dos argumentos que estén dentro del paréntesis rojo, y el sí o se tiene que cumplir alguno de los dos criterios. O sea,
O sea, nos da opción o cumple el uno o cumple el otro. Y si no cumple ninguno de los dos, pues ahí sí, entonces pues ahí está la otra opción. Entonces esto es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta en este sentido. Ahora, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros manejamos estos condicionales sí y, sí, sí y sí o. Esto digamos así lo podemos hacer. Y recuerden, cada argumento, o sea, cada argumento puede ser de texto, puede ser también numérico, porque ustedes pues van a jugar también con el tema de fechas y demás. Aunque hay que tener en cuenta que si van a manejar que si es menor al, digamos, al 5 de enero de 2000 y menor al 19 de febrero de 2007, entonces si van a jugar con eso, tienen que tener en cuenta que van a tener que hacerlo pues a través de lo que es el tema de formatos de fecha, ¿no? Con los números. Recuerden que, y en esto digamos, yo sí quiero, digamos, hacerles la recordación aquí un poco pequeña, y es que si por ejemplo yo hablo digamos en este caso del 15 de julio del 21, por ejemplo, no podemos manejar con esto, tenemos que manejarlo es con el formato de número, que usted lo vea. Fíjate que sería en este caso 44.392. Ahora, ustedes manejan esto y obviamente el formato que ustedes le van a dar al final pues sí va a ser de fecha, pero cuando estén en la programación entonces sí lo tienen que hacer a través del número que nos dice acá. Ahora, recordemos por qué el 15 de julio de 2021 se transforma en 44.392, porque es el número de días que hay entre el 1 de enero de 1900 y la fecha actual. Entonces hay 44.392. Es como cuando ustedes hagan el análisis. ¿Cuántos días tienen de vida? Y entonces si ustedes cogen, por ejemplo, digamos yo aquí tomo, digamos por ejemplo 7 raya 10 de 1987, ¿cierto? Entonces aquí yo lo transformo en esto. Entonces por ejemplo, digamos este es mi caso, era del día 32.000. Entonces ahora si usted lo resta, ¿cierto? Entonces menos sigue igual resulta que yo tengo 12.335 días de vida. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora sigue como yo lo hice, porque si yo lo hago a través de, digamos, de formato de fechas, no va a funcionar. Entonces tiene que ser a través de los días. Entonces esto, digamos, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo aquí hice esta formulación para que lo tengan en cuenta. Entonces mire, 13, claro, 13, 14 menos 13, entonces ahí estaba. Entonces esa es la diferencia, y eso, digamos, es lo que yo tengo de días de vida, 12.335 días. Entonces eso es lo que usted puede hacer en ese momento. Listo. Esto con todo lo que es el condicional sí, con el condicional y o. Ahora vamos a mirar lo que es el las pruebas del sí error. Ustedes pueden observar que en este caso lo que yo he hecho con este ejercicio, con esta base de datos, es generar algunos errores que se pueden generar. Bueno, lo primero es que cuando está el tema del numeral, ahí no hay error. Cuando aparece así numeral, es porque usted lo que debe hacer es darle el tamaño adecuado para que salga el número. Entonces vea, fíjense que yo aquí le voy a poner esto. Si ve que aquí aparece todo esto en numeral, es porque el número como tal, el que está ahí expresado, no cabe pues totalmente en la celda, o el valor no cabe totalmente en la celda que tengo pues al respecto. Ahora, en ese orden de ideas, hay principalmente tres tipos de errores que se pueden generar. El primero es el div 0. El div 0 es porque pues al hacer una programación como tal, Excel se da cuenta de que usted está dividiendo un número por 0. Entonces pues ese es un error. O sea, usted divide cualquier número, sea entero, sea decimal, por 0, o raíces o lo que quiera.
o inclusive cualquier operación, logaritmo y demás, pues sobre cero no tiene resolución, o sea, eso no tiene, digamos, ninguna forma pues de resolver. El segundo tipo de error es cuando nosotros desafortunadamente multiplicamos números por fecha, o sea, ¿cuánto da 3 por manzanas? Eso no tiene respuesta, entonces por eso da un error. Y el otro es que es el numeral valor. ¿Es por qué? Porque la fórmula puede ser que lo que usted esté haciendo como tal esté bien, o sea, el procedimiento de fórmula y demás. Pero resulta que cuando nosotros observamos que estamos digamos hablando de pronto de los valores como tal de las celdas, pues no corresponden para poder hacer una operación. Entonces, por ejemplo, o sea, usted tiene ahí la fórmula, pero resulta que efectivamente en una celda dice 450.000 y en la otra dice manzanas. Pues, o sea, la fórmula de la multiplicación entre, por decir algo, en este caso F7 o D7, pues está bien. O sea, está bien su estructura. Pero los valores que hay en F7, en la celda F7 o en la celda D7, pues generan error. Entonces, en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que cuando se genera esos tipos de error, pues nosotros debemos entonces generar todo, digamos, debemos tener en cuenta que Excel te va a mostrar, primero te va a mostrar eso, te va a mostrar los errores. Mire, esto no cuadra, ¿cierto? Como nosotros lo podemos observar ahí, ¿cierto? Pero adicional a ello, también hay que decirlo, que también Excel no es que te va a corregir los errores. O sea, Excel te va a decir, venga, uno te va a nombrar los errores, como dice que el numeral div 0, nombre, etc. Pero adicional a eso, entonces también lo que va a hacer es decirte, bueno, yo te doy una opción, y la opción es ¿cuál? La función si error. Y es que, ¿qué es lo que nos va a hacer la función si error? La función si error nos va a decir, bueno, si yo detecto algún error en esa celda que usted me indique evaluar, entonces yo qué hago, o sea, hago una operación, pero él no va a llegar a corregirte el error como tal, te va a dar una solución que tú vas mismo a programar. Entonces para eso es la función si error. Entonces igual si punto error, abro paréntesis, y entonces ¿qué pasa? Nos va a decir, bueno, el valor, es decir, la celda. Entonces yo le voy a indicar, por ejemplo, esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Bueno, listo, si error, si esa celda, entonces ¿cuál es la celda que vamos a evaluar? En este caso va a ser H7. Entonces yo le indico ya punto y coma, y me dice, bueno, si esa celda refleja un error, ¿qué hago? Entonces yo, por ejemplo, yo le puedo decir, aquí es en donde yo le puedo decir, tome este valor, ¿cierto? Y multiplíquelo, por ejemplo, por 4. O sea, es aleatorio. Entonces, listo. Aquí hay un error. Y fíjense que es lo que pasa. Bueno, entonces ya cogió a 168 y lo multiplicó por 4. Si bien lo que hace es lo mismo, entonces aquí yo puedo llegar y multiplicarlo pues hacia abajo pues con las diferentes fórmulas. Así que si se dan cuenta de que viene ahora, fíjense que aquí, si ustedes se dan cuenta, el valor aquí era de 40.914.000. Si es que no lo modificó, lo mismo acá, 78.127.000 tampoco lo modificó. Bueno, aquí no tiene el mismo formato, pero no le modificó. En cambio, aquí en donde sí le hubo error, hizo la operación, vea, sigue, hizo operaciones. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que la celda va a quedar igual si no hay un error. Pero si detecta en esa celda errores, pues va a hacer entonces diferentes operaciones. Esto es muy interesante porque cuando nosotros entonces vemos esta parte, esto puede ser aplicado también a diferentes herramientas que nosotros pues podemos
usar pues para poder entonces solucionar rápidamente algunos tipos de errores o que nos presente alarmas, ¿no? Entonces esto digamos es algo que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, generalmente si empieza con numeral o algo, pues significa que hay un error y eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no todas se pueden, digamos, manejar así porque como lo hemos visto, si los valores de pronto no caen en la celda, nos va a dar numeral, numeral, numeral. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues al respecto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a realizar en este sentido y la idea es que pues ustedes puedan entonces en este caso puedan generar todo lo que tiene que ver con el tema del cierre, puedan manejarlo pues de manera adecuada. Ahora es importante que tengan en cuenta lo siguiente y es que cuando ustedes por ejemplo estén digamos manejando digamos bases de datos o estén manejando pues otras cosas, ustedes pueden tener en cuenta esto para poder entonces que les diga error. Entonces por ejemplo puede ser que estos sean datos así y entonces usted aquí lo configure, no que sea no sea así error, entonces usted le diga, vea, le diga aquí en texto por ejemplo espérate otra vez, entonces por ejemplo usted puede decir no que haga una multiplicación sino que le diga revisar, entonces de una vez, ¿sí? Vea, revisar, aquí yo lo voy a multiplicar en este caso y vea, ¿sí? Vea, ahí ya usted sabe, lo puede filtrar posteriormente e inclusive también lo puede digamos colorear, ¿no? O sea, eso es algo que usted puede digamos realizarlo de esta manera pues con diferentes tipos de formato condicional, ¿no? Pues rápidamente cómo utilizamos el formato condicional digamos en este caso, digamos, son temas que se ven ya digamos en otro tipo de Excel en los cursos pues de Excel, pero digamos en este caso podemos hacerlo rápidamente. Entonces para que esto se alumbre cada vez que diga revisar aparezca en rojo, entonces puede ser. Y esto digamos no solamente con el cierre, con todo, o sea, usted aquí puede tomar cualquier celda y puede configurarla de esta manera. Entonces nos vamos acá al inicio, nos vamos a formato condicional, fíjense que ahí está, bueno, es que creo que no, ahí sí lo ven, sí, ahí lo están viendo. Entonces vamos a ir hasta donde no lo están viendo. Ahora me voy aquí a administrador de reglas. Entonces aquí sale ahí es en donde está. Entonces permítanme un segundito antes de esto. Voy a cambiar de la configuración porque es que a partir de porque no nos sale, ¿no? Bueno, listo. Aquí hay una pregunta. Si fuera a redondear un valor a 1000, Nancy, redondear valores a 1000, sí, claro, se puede hacer. Permíteme, ya les comparto pantalla completa para que vean todo. Pero sí, no, sí se puede hacer, o sea, claro. Digamos, por ejemplo, aquí, si tú me dices redondear, claro, ¿cómo podemos redondear acá las cifras, no? O sea, las cifras, por ejemplo, mira, aquí, digamos, está este valor, 586.000, digamos, uno puede redondear es como, digamos, si es que acá aparecen décimas, aquí en este caso, digamos, vea si eso, entonces aquí estamos observando, en este caso, que aquí está redondeado. Entonces vean, digamos, si yo acá, estas son décimas, entonces yo voy a decirle 56.9, ¿sí? Aquí ya me lo redondeó. Entonces mira, ¿cómo redondeamos acá para no tener esas décimas? Entonces aquí vean, le desplazamos hacia la derecha, ¿sí? Vean, 862, vean, y vean, ¿sí? 586.861. Entonces eso es lo que nosotros hacemos también para poder redondear. Para poder entonces el tema de miles, entonces generalmente va a ser pues a partir de esto o este 0. Miren lo que pasa acá con este 0, sí que no lo, ahora le quito, y aquí con este ya nos permite hacer esto, y aquí pues el símbolo de pesos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a manejar.
Ahora, si yo lo manejara sin formato general, si ve que aquí no hay una diferenciación, entonces mira, si yo le doy acá esto de miles, estilo de millares de 586, 862. Si yo quiero mostrar los decimales, no redondearlo, vea, aquí está. Si lo quiero redondear, listo. Entonces, esto lo hago. Ahora, vamos a ir al formato condicional. Entonces, al formato condicional vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta el formato como tal. Vamos a seleccionar toda la columna en este caso. Y vamos a irnos aquí a formato condicional. Recuerden que está aquí en el menú de inicio. Entonces, inicio. Nos vamos a ir a formato condicional. Vamos a decir, aquí no aparecen diferentes reglas, pero vamos a administrar nuestras propias reglas. Des en cuenta que cuando aparece este menú, ahora sí ya sí les aparece, que anteriormente no. Entonces vamos a observar lo siguiente, que no en selección actual les tendrá que aparecer, por ejemplo, les tendrá que aparecer les tendrá que aparecer entonces esto que se llama el revisar, ¿cierto? Entonces, la columna que ustedes que hemos seleccionado, recuerden que primero lo que hicimos fue seleccionar a través de digamos en este caso la J, seleccionamos toda la columna. Ahora, entonces lo voy a repetir otra vez. Entonces vamos a hacer que automáticamente si aparece revisar se aparezca en rojo. Entonces vamos a seleccionar, aquí pueden seleccionar toda la columna, o en este caso pues como en mi caso que yo estoy seleccionando algunos nomás, solo estas celdas. Listo, voy a irme a inicio, formato condicional, administrar reglas. Ahora vamos a decirle nueva regla, entonces formato condicional, aquí está, si es selección, espérate porque no quiero ir rápido. Entonces selecciono los datos, luego formato condicional, me voy a administrar reglas. En selección actual, que no aparezca ninguna regla, debo verificar, o sea que sea así. Luego le voy a decir nueva regla, aparece otro menú emergente, y entonces me voy a ir aquí a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. No se puede utilizar diferentes tipos de regla, pero entonces en este caso va a ser como texto específico, porque como revisar es texto. Entonces aquí nos dan las opciones que empieza por, entonces yo le voy a decir puede ser revisar o así como tal. Le voy a decir un formato, aquí clic, relleno, rojo y aceptar. Fíjense lo que pasa. Esto, ahora, cuando ya he creado esto, generalmente las personas le van a aceptar. Aquí en este caso, siempre hay que darle aplicar y aceptar. Si hay que las que aparece aquí vea, si hay que aquí aparece revisar y aparece en rojo, automáticamente yo no tengo que sombrearle. Por ejemplo, yo le voy a hacer, por ejemplo, voy a llegar acá, voy a decirle 0 para que me genere error. No, perdón. Entonces aquí la operación tiene que ser dividido. Aquí le voy a modificar esto para que sea dividido. Listo. ¿Sí? Me da el 0. Si es que yo no tuve que modificarle a ponerle rojo, no, automáticamente lo pone porque ya tiene esa información. Esto es lo que ustedes pueden utilizar, y pueden utilizar con semáforos, pueden utilizarlo pues con diferentes tipos de colores de acuerdo pues a la preferencia o lo que ustedes estén manejando. Entonces esto digamos hace parte digamos de los temas de Excel avanzado, no, inclusive básico, intermedio y avanzado. Es curioso, pero entre nuestros programas de formación está este tema. ¿Y por qué? Porque usted puede necesitar esto para desarrollar diferentes operaciones. Entonces esto es lo que usted puede manejar con lo que es el tema ya de Excel. Ahora vamos a ir pues para seguir entonces en
en estas mismas operaciones. Voy a revisar aquí lo que es el chat, pues si de pronto tenemos alguna otra pregunta, veo que no. Voy a dar otra vez lo que es listado de asistencia y demás. Entonces vamos a hacerlo así. Listo, listado de asistencia y la lista de reproducción de YouTube. Listo. Entonces vamos a, en este sentido, a continuar con estas operaciones. Entonces vamos a mirar eso. Esto, digamos, es con el tema del condicional sí y demás. Pero hay una de las herramientas muy básicas a nivel de funciones que se utilizan mucho. ¿Y cuál es? El tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta aquí. Ahora, ustedes lo que van a tener en cuenta en esta hoja es que yo he generado una tabla, ¿cierto? Un conjunto de datos que son los que estoy sombreando en este momento, que se llamarían rangos, ¿cierto? El rango de acción que va a tener la función buscar en la horizontal o buscar en la vertical, según el caso, la preferencia, que va a tener en cuenta para poder entonces actuar como tal, o sea, para poder generar las operaciones que necesite. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Y es que cuando yo a el Excel le indico estos rangos, que es esta tabla así como está, una de las cosas que vamos a tener es lo siguiente, y es que aquí va a haber un cambio. Y es que resulta y pasa que, permíteme un segundito, ya no me demoro, un momentico, un momento. Ya, permítame que estaba pidiendo un vaso de agua para poder entonces estar acá bien. Listo, entonces les cuento. Entonces, cuando usted selecciona estos rangos, ¿cierto? Si ahí lo están viendo ustedes. Sucede lo siguiente, y es que cuando nosotros estamos hablando de estos rangos, aquí ya deja de pasar, digamos, estos datos, digamos, este deja de ser la fila 4, hacer la fila 1, hacer la fila 2, hacer la fila 3, hacer la fila 4, hacer la fila 5, 6 y así como tal. Ahora, esta numeración que yo les estoy poniendo aquí a la izquierda es la numeración que usted mentalmente se tiene que hacer, tiene que hacer cuando usted esté manejando esta función de búsqueda en la horizontal y en la vertical. Yo lo estoy tomando de esta manera para que usted lo pueda, digamos, entender más fácilmente. Y lo mismo, cuando yo selecciono todo esto, entonces me estoy dando cuenta que en este caso ya no es la columna B, sino la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar que yo aquí tengo otra base de datos pequeña que es, digamos, es de ventas anuales. Cuando yo la selecciono todo, digamos, cuando yo selecciono todo el rango de operación, permítame un segundito, se me fue. Cuando yo hago esto y selecciono, por ejemplo, mire, selecciono, digamos, abril, y selecciono todas todo esto, toda esta parte, estos datos, hasta aquí. Usted se da cuenta, yo lo que estoy haciendo es lo mismo, digamos, en este caso, digamos que he seleccionado, fíjense que acá no es la columna B, sino ya la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, y aquí ya no es la fila 18, sino la fila 1, la fila 2, la fila 3, etc. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando nosotros entonces en ese sentido estemos hablando, digamos, en esta parte
de lo que es digamos el Excel como tal, digamos ya tenemos un rango para poder entonces identificar las columnas o las filas en donde nosotros vamos a buscar la información que nosotros queremos. Entonces voy a irme primero aquí, voy a irme a la parte superior. Recuerden que todo esto se los voy a explicar, ya se los voy a explicar, digamos, en esa parte. Entonces, en este caso, cuando hablemos de la función buscar en la vertical y buscar en la horizontal, en estas funciones, cuando hablemos de verdadero, va a ser que Excel nos arroje el resultado exacto. Es decir, sin aproximaciones. O sea, nosotros generalmente, digamos, cuando hablamos de resultados aproximados es porque de pronto no, que es 0,8, no 1, sino 0,9 o 1,1. Entonces es eso. Y resultado exacto, pues como tal es eso, ¿no? Que entonces 1 o 2 o 3 o 4, pues dependiendo también de lo que nosotros pues vamos a querer, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tomar, digamos, en este sentido. Ahora es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estas funciones, fíjense en la estructura que tiene como tal cada una de ellas, ¿no? Entonces las dos tienen la misma estructura y vean acá valor buscado, que es como tal la celda que yo quiero, digamos, como tal, digamos, lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? En este caso, digamos, es el valor buscar lo que yo quiero encontrar. El rango de datos es en donde yo quiero encontrar esa información. Entonces el rango de datos es lo que yo les explicaba, que cuando yo seleccionaba todos esos datos se transformaba era en fila 1, fila 2, fila 3 y lo mismo, columna 1, 2 o 3, aunque pues fuera la fila 18 y la columna B. Entonces ahí en eso, en indicador de columna, ¿qué es lo que pasa con esto? Y es que aquí, si usted se da cuenta, ¿qué pasa? Y es que cuando usted le dice buscar en la vertical, lo primero que por donde va primero a buscar el Excel es a través de las filas para terminar buscando por columnas. Y en la horizontal primero busca por columnas y después por filas. Entonces aquí ya les voy a explicar esto porque sé que de pronto hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo es eso? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, y falso verdadero es porque le vamos a decir esto. Falso, que sea resultado exacto y verdadero aproximado. Generalmente todo va a ser falso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la respuesta. O sea, necesitamos saber una respuesta muy puntual y es esa. O sea, no hay margen de error. Entonces, generalmente pues va a ser falso. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Por ejemplo, aquí de buscar en la vertical. Yo ya les voy a explicar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Necesito saber de cuánto fueron las ventas en pesos, ¿cierto? Del día 9 de enero de 2019, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que ¿qué es lo que pasa? Si nosotros acá nos fuéramos a la tabla, pues recuerden que primero esto es, ¿cómo es que se llama? Primero esto es un ejemplo, digamos, que yo lo hago, digamos, académico para ir, digamos, a lo más grande. Entonces aquí tengo, digamos, 9 de enero y entonces si miro las ventas de ese día fueron de 731.703, ¿cierto? O sea, eso es lo que fue como tal las ventas de ese día. Ahora, Excel, ¿qué es lo que hace cuando, yo le digo, bueno, necesito saber las ventas de el 9 de enero de 2019? Cuando yo le digo buscar en la vertical, ¿no? Entonces, que es la primera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si usted se da cuenta, fíjense en algo. Si yo le digo buscar en la vertical, como yo le digo, el valor buscado, ¿cuál sería? El 9 de enero. El rango sería toda la tabla que que hemos visto. La columna, entonces ahí cuando ya tengo el rango, entonces haya la columna, que en este caso, digamos, sería 6, ya lo vamos a ver cómo funciona. Y falso, verdadero, en este caso falso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces yo le digo, por ejemplo, buscar B, ya vamos para allá. Búsqueme entonces la horizontal, las ventas del 9 de enero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al yo programar, Excel va a hacer lo siguiente.
Primero, va a tomar toda la tabla, ¿cierto? Está aquí. Y va a seleccionar, listo. Yo dentro de la fórmula me dice, listo. Ya, este es el rango. Aquí está la respuesta. No sé en qué celda está, pero aquí está la respuesta. Cuando yo le digo rango de datos, mire, búsquelo acá. Entonces, listo. Ahora, cuando yo le digo buscar en la vertical, significa que va a buscar primero en columnas. Primero en las filas. Va a buscar primero en las filas. ¿Y qué significa buscar primero en las vertical? Entonces, ¿qué va a decir? En las filas, listo. Entonces, primero, ¿qué hace? Va a buscar, como yo le dije 9 de enero de 2019, voy a buscar entonces fecha. No, aquí no está. 5 de enero, no está. 6 de enero, no está. 7 de enero, no está. 8 de enero, no está. Listo. 9 de enero. Listo, aquí sí está. Entonces, como ya tiene todo el rango, entonces, ¿qué pasa? Ya Excel sabe que Excel, mire que ya se reduce su rango. Inicialmente el rango era todo esto, ¿se acuerdan? Que el rango era todo esto. Pero, como le dije en buscar en la vertical, significa que primero va a buscar por las filas. ¿Cuál es el valor igual? Entonces el valor buscado es 9 de enero. Entonces aquí ya lo hace. Y entonces cuando llega aquí que no es 5 de enero, que no es 6 de enero, que no es 7 de enero, sino es 8. Entonces 9. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es entonces decir, mi rango era todo, digamos, el rango de datos, pero yo ya sé que la respuesta está en esta fila. No sé cuál es, pero sé que la respuesta está en esta fila, que es la que yo tengo acá marcado de amarillo. Y entonces nos dice, entonces me dice, listo. Ahora, falta aquí un último valor, y es la columna. Entonces, como yo necesito es el valor, recuerden que aquí está, esto es imaginativo, lo de los números, ¿no? O sea, esto no es que vaya, pero usted, digamos, lo hace. Entonces ya sabe que fecha es columna 1, vendedor es columna 2, punto de venta columna 3, producto columna 4, cantidad 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, me va a buscar en la columna 6. Entonces, ¿qué pasa? Primero el rango, ¿no? Luego buscó aquí, en ese rango buscó en cada una de ellas, en las filas, cuál era igual a 9 de enero, y resultó que era esta. Ahora, ya como sabe que está todo en esta fila, que es la que está marcada amarillo, me va a buscar la 6. Entonces dicen, no, en fecha no porque es la 1, en vendedor no porque es la 2, estoy buscando la 6, en punto de venta no porque es la 3, en producto no porque es la 4, en cantidad no porque es la 5. Vea, es en 6. Y entonces cuando junta las dos respuestas, resulta que ya tenía que era presupuestado cualquiera de estas, y como es en la columna 6, va a llegar a 731, 703. Eso es lo que va a hacer cuando hace la fórmula del buscar en la horizontal. Ahora, en la vertical, perdón. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo aquí ya tengo, digamos, aquí ustedes están teniendo en cuenta de que ya está el valor buscado. Pues ustedes lo pueden, digamos, ahí ya lo interpreto. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo le voy a decir igual. Bueno, voy a hacerlo. En este caso, voy a incrementarle el valor, el tamaño de la letra, y entonces dice igual. Entonces, buscar en la vertical, ¿cierto? Entonces, el valor buscado en este caso es el 9 de enero, ¿no? Porque me están diciendo las ventas del 9 de enero. Entonces, listo. Entonces allá Excel dice, bueno, 9 de enero. ¿En qué rango? Entonces, fíjense que va a hacer esto. Muchísimas gracias. Me trajeron agüita.
Y esto es eso. Entonces, listo, ya tengo el valor buscado. El rango, que es la matriz buscar en dónde me va a buscar. Entonces, vamos a mirar que le voy a decir, vea, señor Excel, usted me va a buscar la respuesta en todo este rango. Listo. Si ve que ahí lo marcó de rojo. Entonces ya aquí yo ya lo seleccioné. Y luego, entonces le voy a decir punto y coma. Ahora me va a pedir el indicador de columnas. En este caso, es la columna 6. Ahí está, la columna 6, si ustedes se dan cuenta. Ahora, alguno dirá que no lo ha visto, vea. Tiene que la columna 6. Ahora, ¿por qué 6? Porque mi rango de datos que ya está ahí, vea, fíjense que está 1 es fecha, 2 es todo lo de los vendedores, 3 es punto de venta, 4 es producto, 5 es cantidad y 6 es valor. Entonces en este caso vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Y desde luego vamos a decirle entonces en este caso, ¿sí?, de punto y coma, y le voy a decir coincidencia exacta. Doble clic para que nos diga falso y cierro el paréntesis. Tiene que dar 731. Ahí está, 731, 703. Sí. Ahora voy a hacer la comprobación. Vamos a decir que, bueno, cuántas cantidades fueron el 9 de enero. Entonces aquí yo le voy a cambiar, no le voy a decir columna 6 sino columna 5. Y sigue que nos da 153, así consecutivamente. Esa es la forma en la que nos va a funcionar para buscar en la vertical. Porque primero va a buscar por las filas y después por las columnas. Eso es lo que va a pasar. Ahora, aquí qué va a pasar cuando nosotros entonces trabajemos con la buscar en la horizontal. Nos va a pasar entonces al contrario. Vamos a observar que en este caso nos va a buscar primero por las filas y terminará buscando por las va a buscar primero por las columnas y después por las filas, al contrario. Entonces, buscar en la vertical es primero filas, después columnas. Buscar en la horizontal es primero columnas y después filas, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces aquí qué va a pasar. Entonces vea, fíjense, cuando yo le dé los valores, entonces ya teniendo este rango como ya lo hemos visto, ¿qué es lo que va a hacer primero entonces Excel? Recuerden, en la horizontal, recuerden que antes era que primero era que primero buscaba así año, buscaba acá, buscaba aquí y después buscaba en las columnas, ¿no? Entonces buscaba luego aquí en las columnas. Ahora, ¿qué va a pasar en este? Entonces, primero va a buscar en las columnas, ¿cierto? Primero va a buscar en cada una de las columnas y después en cada una de las filas. Entonces, eso es lo que nos va a suceder. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros entonces estemos en esto, digamos ya que nos va a pasar esto primero en las columnas y después en las filas, es cómo lo hacemos. Entonces vea, fíjense que vamos a hallar cuánto fueron las ventas del mes de febrero del año 2000. En este caso fueron 31.111.700. Entonces aquí va a pasar. Ahora, ¿dónde va a tener la respuesta verdadera? Pues va a estar, digamos, así. Entonces, si nosotros necesitáramos marcar algo, pues sería así, vea. ¿Sí, vea? Digamos, me va a decir es esto. O sea, primero cuando seleccionamos el rango me va a decir, ah, sí, ya lo busco en toda esta, ¿cierto? En todo este rango. Que eso es lo que hay que entender. Luego entonces me lo va a limitar aquí. Porque yo le voy a decir febrero, entonces ya va a saber que la respuesta va a estar en esta columna. Pero como es el año 2000, entonces va a hallarse aquí, va a llegar aquí. Entonces, eso es lo que va a pasar.
¿Cómo la vamos a formular para que haga eso? Entonces vamos a hacerlo aquí. Ahora, fíjense en algo y es en esto. Entonces vamos a hacer. Entonces igual, buscar en la horizontal. Entonces vamos a ver el valor buscado. El valor buscado es ¿cuál? Febrero. Aquí está sin programar, ese es febrero. Aquí digamos, aquí yo lo tengo. Soy febrero. Listo. Punto y coma. La matriz, es decir, en donde va a buscar el rango de datos, en donde va a buscar todo. Entonces lo vamos a limitar. Entonces desde acá, ya, si ustedes se dan cuenta. Entonces aquí va. Desde año. Siempre desde los encabezados para que no se enrede. Listo. Ese es mi rango. Entonces, esa es la matriz buscar en totalmente. Ahora, vamos a decirle el indicador de que en este caso ya no es el de columna, sino el indicador de fila. Entonces, como es las ventas totales que se hicieron en febrero del año 2000, entonces vamos a ver que 2000 es ¿qué? 2000 es fila 3. Si se dan cuenta, 2000 es fila 3. Entonces lo voy a poner acá, indicador de fila sería 3. O sea, primero busca por la columna y después ahí sí la fila. Y entonces, punto y coma, le voy a decir entonces en ese caso falso. Entonces en ese caso, ya diciéndole falso, vamos a mirar lo que yo hice. Aquí va a estar, véalo. Entonces buscar en horizontal primero el valor buscado que es febrero, luego el rango, luego la columna como vimos es 3, es 2000 porque fecha sería la columna 1. 1999 sería fecha sería entonces la fila 1. 1999 sería la fila 2 y el año 2000 sería la fila 3, de acuerdo a lo que vimos, ¿no? O sea, para que los que cuarto no, aquí vean, ¿sí ve? Entonces vea, fila 1 año, fila 2 1999 y fila 3 2000. Entonces en ese sentido vamos a decirle falso, porque necesito la respuesta exacta y enter. Entonces la respuesta sí ve, vea, 31.111.700, porque eso fue lo que hizo. Yo quiero, digamos, hasta aquí antes de continuar, porque pues esto se pone un poquito interesante toda la explicación que hago pues al respecto para completarlo, porque pues esto, digamos, una cosa es digamos hacerlo así, y ya cuando digamos se hace ya una base de datos grande también se puede hacer y muy sencillo, pero digamos hasta aquí todo está entendido con esta parte de esto. ¿Hay alguna duda pues al respecto de la explicación que he dado de buscar en la horizontal y en la vertical? Ok, listo. Cualquier cosa me interrumpe, me dicen, vea profe, no entendí aquí, devuélvase, puede volverse y no hay problema. ¿Listo? Uy, padre de la gloria, es que no quiero. Bueno, entonces aquí pues vamos entonces desarrollando esta parte. Bueno, aquí pues estos son los 31.111.700. Esa es la respuesta que nosotros tenemos. Ahora, hay una de las cosas que uno tiene que entender pues cuando uno habla sobre esto del buscar en la horizontal y demás, que a veces uno dice, bueno, pues muy fácil pues a nivel académico, porque pues hombre, sí, tengo solo 11 filas y tengo 6 columnas. Pero venga, una pregunta, si por ejemplo, digamos, eso es lo que hacen, lo que se hace, digamos, al respecto. Bueno, pero si por ejemplo resulta que tengo no 11 registros, sino tengo 1000, tengo 100.000, 1.000.000, ¿qué hago? Vamos a automatizarlo, vamos a empezar a automatizarlo, porque pues si es para indicarle cada una de las columnas pues queda, digamos, un poco difícil. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora para este caso vamos a mirar
digamos aquí resto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces vamos a mirar, aquí lo teníamos, permíteme, entonces resulta de que aquí le voy a poner entonces el 6, listo, que son los 732.000, listo. Resulta de que aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que automatizar? Usted crea, digamos, esta parte para que usted le dé el valor, ¿cierto? Pero usted necesita automatizar ¿qué? Que le diga directamente la columna que usted necesita. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, digamos, para lo que es el tema de la columna, para que nos dé automáticamente la columna, es con el tema del coincidir, ¿no? Ahora, y cuando yo le indique. Entonces, vamos a mirar este ejemplo de lo que pasa. Entonces, mire, fíjense que aquí yo he generado una lista desplegable con cada uno de los valores, con lo que nosotros necesitamos, de vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Vea, si ve que aquí nosotros lo tenemos, es esta, digamos, aquí nos falta fecha. Y con respecto a esto que es la columna, esto, digamos, se hace con coincidir. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, vea, permítame, vamos a hacerlo desde el principio para que ustedes aquí borrar formatos, mejor dicho, borrar todo, voy a borrarlo todo, listo. Entonces vamos a configurar primero las listas desplegables para que pues, nos sirvan, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, digamos, en este aspecto. O sea, aquí tenemos otro ejemplo, vea, para que nos quede, digamos, como tal, porque de pronto nosotros necesitamos ir actualizando esto. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, la lista desplegable, ¿cómo la hacemos? O sea, que nos aparezca acá vendedor, punto de venta y demás, lo que nosotros necesitemos. Entonces vamos a programarlo aquí. Entonces lo primero es lo siguiente: ponernos sobre la celda. Segundo, vamos entonces en este caso a nombrar datos. Vamos a irnos a datos y vamos a irnos a validación de datos. Vamos a dar clic y nos debe aparecer este menú emergente. Este menú emergente me va a permitir sacar la lista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Criterio de validación. Nos vamos entonces no a cualquier valor, sino a lista. Vamos a decirle cuál es el origen. Esto lo dejamos activados, ¿no? Omitir blancos y que cada celda con lista desplegable. Vamos a dejar ahí activados. Entonces, validación de datos. ¿Qué fue lo que hice yo? Aquí al origen. Entonces le hice clic aquí y me voy a ir al origen de los datos. ¿Dónde van a estar los datos? Pues son los encabezados. ¿Y en dónde están dichos encabezados? Aquí están. Entonces lo voy a tomar. Fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Recuerden que tienen que tomarlos todos. Puede ser que ustedes pues no van a buscar una fecha para encontrar el mismo valor, pero como es el tema indicador de columnas, pues es mejor hacerlo. Y es más, les queda de comprobación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces sí, seleccioné todos los encabezados y solamente los encabezados. Qué lindo. Listo, bien. Ahora vamos entonces a tener en cuenta eso, que ya con esto, entonces le dije a origen de los datos y le di clic en aceptar. Dese en cuenta de lo siguiente: aquí estaba buscar en la vertical y fíjense que aquí esta celda, vea, ¿sí? Aquí yo la voy a rellenar, en este caso voy a ponerle un color pastel. Vean, si lo notan ahí. Ahora, si ve que aquí está, vea, fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor. Esa es una lista desplegable. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos indiquen la columna automáticamente? Entonces aquí vamos a utilizar la función de coincidir. Entonces igual coincidir, véala, aquí aparece, cuando aparece así, usted la quiere de una vez, le hace doble clic y entonces valor buscado, vale, cuidado,
¿cuál va a ser el valor buscado? El que usted coloque aquí, que es la celda en donde ya está la lista desplegable. Muy bien, punto y coma. ¿Cuál va a ser la matriz? Entonces, como la matriz va a ser que el encabezado, y solamente el encabezado, porque es lo que nosotros vamos a empezar a buscar. Entonces, por eso, vean, si es que yo lo selecciono aquí, porque es el encabezado lo que a mí me importa. Listo. Entonces ya aquí ya lo tenemos. Y resulta que en este caso, entonces el tipo de coincidencia va a ser el siguiente. Ahora, el tipo de coincidencia, entonces ustedes qué le van a decir, menor que, mayor que, no. Coincidencia exacta, 0. Doble clic y cerramos el paréntesis. Y vean. Ahora, ¿por qué sale así? NA, porque pues no tiene ningún valor aquí. Pero, como aquí ya tiene lista desplegable, entonces fíjense lo que va a pasar. Ponle cuidado. Porque pues no hay ningún valor, pero a partir de que usted le seleccione la fecha, vea. Entonces, si ve que aquí ya debería salir. ¿Qué pasó acá? Paso de N, listo. ¿Qué pasó? Espérate un momentico, ¿qué pasó acá? Se me quiere enloquecer esto. ¿Por qué no sale? Entonces vamos a mirar qué es lo que pasó acá. M12. ¿Qué pasó acá? Si es que eso acá funciona siempre. Entonces, que pues aquí ya lo teníamos. Ok. Voy a mirar a ver si yo cambiándole. Espérate, voy a cambiar los rangos acá y coincidir. Igual pues yo tengo acá una lista, ustedes ahí la pueden observar. Y entonces vean, le voy a poner fecha, vendedor, y es esto. Vamos a mirar. Ahora sí, pues para ver, aparece, ahora sí, listo. Entonces, claro, ¿qué era lo que yo estaba acá cometiendo el error? Aquí, digamos, cuando es el tema de la lista desplegable, no hay ningún lío, porque usted lo que hace es que seleccionar una matriz aquí como tal, ¿no? La que está allí. Pero en el coincidir, usted lo que tiene que hacer es un listado aparte. Yo, ¿qué fue lo que hice, digamos, anteriormente? Tenía acá un listadito. Ese listado es este, listado de lista desplegable. Entonces, vea, vendedor, punto de venta y demás, este. Entonces, con el coincidir. Entonces, voy a repetir el coincidir. Acá lista desplegable no pasa nada, pero con coincidir, entonces va a ser igual así, vea, igual. Coincidir. Listo. Entonces coincidir. Abro el paréntesis. Espérate. Shift. Abro paréntesis. Ahora. El valor buscado es este. Listo. La matriz. Espérate. La matriz. Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces no puede ser la misma porque vean, nos genera conflicto. Entonces aquí yo tengo esa lista. Aquí esta lista que yo ya he separado. Listo, porque tiene la misma información. Y desde luego, punto y coma y 0. Es decir, coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Y listo. Entonces ya aquí ya tengo la programación. Entonces vamos a mirarla en este caso, que es coincidir. Entonces N15 es esta parte, N15 es este valor,
el rango, aquí ya lo tengo en lista desplegable, y la coincidencia, que sería en este caso 0, ¿no? Des en cuenta que aquí ya es cuando me sale, entonces aquí yo le digo ya, coincidencia exacta 0 y enter. ¿Sí? Punto de venta 3. Bueno, entonces en este sentido nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces aquí tenemos esto programado punto de venta y lo que es ya indicador de columna. Entonces este valor, ¿cierto? Es el que nosotros nos va a decir pues como tal, ¿no? Entonces vamos a tener a programar todo. ¿Se acuerdan que aquí nosotros habíamos hecho esta programación buscar vertical? Primero el valor buscado, luego la matriz que era la tabla pues como tal que teníamos, y aquí es 6. Este 6 voy a borrar lo que es el indicador de columna y le voy a decir que me dé este valor, vea, N16. Entonces ya quedó programado. Ahora, como el punto de venta es E, ahora fíjense en algo. Si yo le dijera el valor, sí, que automáticamente me lo devuelve. Ahora, si yo le dijera que es el punto de venta, sería el E. Y ahora el vendedor, vamos a probarlo. Vamos a probar el vendedor. Nos dice que es Jairo Alberto. Vamos a mirar. Entonces, si ustedes miran la tabla arriba, dense cuenta que nos va a decir 9 de enero, Jairo Alberto, punto E, inclusive producto Cumis, 153 unidades por un total de 731.000. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Aquí es en donde nosotros vemos esta parte, así está. Aquí nosotros lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo importante? Aquí lo importante es que usted ya ha aprendido, uno, lo que son las listas desplegables, ¿cierto? Dos, lo que es el tema pues de coincidir, que aquí ya digamos aquí aparece, y con eso ya puede automatizar, porque usted puede ser que usted en una tabla necesite vendedores, que necesite el punto de venta, y entonces aquí usted hace un formulario en donde usted tiene el buscar B, la fecha y lo que usted necesita. Inclusive, vea, fíjense en algo, aquí está fecha. Bueno, aquí no aparece el número, vea, fecha es 1. Tiene que darnos respuesta 9 de enero. Si usted lo devuelve acá, lo que es el tema de fecha, 43.434, vea que es la fecha. Vea, si que es 9 de enero, esta es como la forma en que usted puede comprobar. Entonces, eso es lo que hace, vamos a darle así el número. Entonces, esto es lo que usted va a tener en cuenta para hacer como tal el buscar en la vertical. Ahora, lo mismo lo vamos a hacer en la horizontal. ¿Se acuerda que acá era que entonces, mire, aquí teníamos el año 2008, acá teníamos febrero. Aquí, ¿qué fue lo que hizo? Aquí teníamos una lista desplegable, entonces ya con enero, febrero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta lista desplegable? Que no está aquí, vamos a hacer que el año, vamos a hacer la lista desplegable también teniendo en cuenta el año. Entonces, ponle cuidado, ¿cómo va a ser? Listo, entonces... y vamos a hacer ese coincidir también. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a programar el año para que pues, sea así. Entonces el año. Entonces igual, bueno, tenemos en este caso, digamos, podemos tomarlo con respecto a lo que es, bueno, sí, podemos hacerlo de esa manera. Listo, vamos a mirar. Entonces, espérate un momentico. Listo, entonces aquí lo vamos a borrar porque vamos a hacer, entonces, listo. Entonces va a ser de la siguiente manera. Entonces el año va a ser lista desplegable. Entonces vamos a hacerle la lista desplegable. Entonces aquí va a ser seleccionar aquí, va a ser datos, va a ser validación de los datos, la lista desplegable, el origen de los datos. Entonces me voy a ir donde van a estar los datos, están acá, fíjense que es esto.
Entonces vean, voy a seleccionar solo los años. Vamos también a hacerlo de esa manera, pues bueno, aquí vamos a hacerlo con año para que sea de comprobación pues al respecto, ¿no? Entonces es esto. Ya seleccioné el origen de los datos. Voy a decir aceptar. Y fíjense que mire lo que pasa con año. Vea, ¿sí? Vea, año 1999, 2000, aquí está. Tenemos hasta el 2010 y ahí aparece. Ya está en la lista desplegable. Ahora vamos a tener entonces para el coincidente, lo primero es, y vamos a ver la herramienta transponer, ¿no? Entonces primero, bueno, en este caso no lo vamos a necesitar, pero entonces fíjense que va a ser año, como esta es la parte pues que va a ser control C. Vamos a tener en cuenta esto para que sea parte, porque para que no nos vaya a generar error. Entonces inicio, pegar, listo. Entonces estos mismos años están acá, sí, listo. Ahora sí podemos hacer la fórmula de coincidir. Entonces igual coincidir ahora el valor buscado va a ser este que está aquí en el año. Ahora shift punto y coma. Entonces permítame un segundito, ya tengo que arreglar una cosita aquí, ya. Listo. Entonces ahora la matriz buscada va a ser esta, listo. Ahora punto y coma, y la exactitud va a ser 0. Yo la marco, listo. Ahora sí cierro. Bueno, nos aparece NA, pero al indicarle un año, si ve que cambia 4, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque 2001 es fila 4. Vamos a ver, vea, fila 4 es 2001. Entonces ya nos da las respuestas que nosotros pues vamos necesitando. Ahora aquí en febrero, ¿qué es lo que he hecho? La lista desplegable, como la hemos visto, ya está ahí programada para que ustedes la tengan ahí en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en este caso con el valor buscado en la horizontal voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí ya está programado el E21, que es este. La matriz ya está. Ahora, si ve que acá en la fila, el número de fila, el indicador de fila, entonces lo borro y le digo me indique esta celda, espérate. Me indique esta celda. ¿Sí ve? O 21. Listo. Entonces vea, ¿sí ve? Febrero de 2001 son 36 millones en venta, vamos a mirar. Entonces vea, ahí está la venta, 360003, listo. Ahora si yo le dijera por ejemplo de 2006, pero si ve como va modificando de marzo, entonces son 99 millones 595. Vea, aquí está, 99 millones de 2007. ¿Cómo fue? Espérate. Ahí está el dato bien. Marzo de 2006. Vea. Aquí está el dato que nosotros estamos mirando. Vean, 99 millones 595, que es el mismo valor. Entonces, ustedes aquí lo que hacemos con digamos que es buscar en la horizontal, es hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya lo hacemos de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Qué es lo importante? Estar practicando, estar volviéndolo a hacer para poder entonces apropiarse de este conocimiento como tal. Entonces ustedes ahí pueden hacerlo, digamos, en buscar en la horizontal o buscar en la vertical.
Entonces aquí ya lo van teniendo ustedes, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, o sea, por favor me interrumpen si tienen alguna duda pues al respecto, y lo vuelvo y lo repito. Entonces aquí está listas desplegables, lo que es la función coincidir, para que ustedes entonces ahí lo hayan. Yo aquí entonces mire, yo me quedo acá a marzo, lo que es el tema del año, entonces lo podemos ir realizando pues paulatinamente. Esto es lo que nosotros podemos hacer pues siempre que nosotros necesitemos un valor. Ahora sí que va, digamos, dando, digamos, como toda esa parte de valores y demás. Ahora, esto porque nosotros debemos entonces establecer que todo lo que es el tema pues de funciones y demás, pues es necesario tener en cuenta esta, porque nos permite pues tener un valor totalmente diferente, digamos, a lo que de pronto pues no hemos manejado. Permítame, enciendo la luz un momento, que estoy quedando un poco ciego, y explicamos pues automáticamente lo que es la función de los promedios. Esto, digamos, es ya buscar en la horizontal, buscar en la vertical. Pues personalmente a mí esto es una de las fórmulas que de las funciones, perdón, de buscar, que más, digamos, se me había complicado pues poder entender. Pues porque de pronto no se explica así, porque a veces como que busca ahí y uno es como un poco buscando la respuesta en el aire, pero es para esto, digamos, funciona. Vamos a mirar entonces en este caso pues lo que es el tema de los promedios, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que efectivamente tenemos diferentes tipos de bases de datos, digamos, ya con lo que es el tema de promedio. Vamos a hallar entonces diferentes tipos de promedio que nosotros pues podemos estar utilizando, ¿no? Entonces aquí vamos a observar lo siguiente, y es que el promedio es lo que nosotros llamamos la media aritmética, y Excel te permite pues hallar el promedio de ciertos valores, o inclusive pues de valores teniendo en cuenta pues otros criterios. Entonces la idea es el promedio, digamos, general de ciertos valores, o teniendo en cuenta pues ciertas condiciones. Vamos a mirarlas como tal, pues vamos a mirar lo que es el tema de los promedios que nosotros pues aquí podemos manejar. Entonces para eso primero y antes que nada lo que yo voy a hacer en este sentido es, primero voy a incrementar aquí el tamaño de estas tres celdas. Entonces aquí, vea, promedio igual promedio. Entonces abro el paréntesis. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de ventas? Entonces, mire, promedio, y empiezo a seleccionar todo el rango de valor de todas las ventas. ¿Cuánto fue lo que vendió la empresa, digamos, en general, en promedio? Entonces, tomo el rango, cierro paréntesis y listo. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a tener en cuenta también que el promedio sí es cuando tenemos entonces un criterio para poder entonces generar ese promedio como tal. Aquí ya por lo menos, digamos, tenemos esto, digamos, ya lo tenemos determinado como el tema del promedio de las ventas que hizo María Antonia. Entonces vamos a decir promedio punto sí, ¿cierto? Y vamos a tener primero el rango, ¿cierto? El rango, ¿cuál es? En este caso sería vendedor. Tengan en cuenta algo esto. Entonces vendedor, el rango todas las que son. Listo. Ahora voy a indicar en este caso punto y coma. ¿El promedio de quién? De la señora María Antonia. Perfecto. Listo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Entonces, listo, ya teniendo en cuenta eso, voy a tener el rango promedio, o sea, el rango de lo que vamos a sacar el promedio.
así. Entonces cierro paréntesis y listo. Entonces, según esto, al hacer esta operación, he descubierto que la señora María Antonia pues ha vendido en promedio 652.781 pesos. Ahora vamos a decirle cuánto ha sido el promedio de la señora María Antonia de venta de reses, o sea, el producto res. Entonces igual, promedio punto sí punto conjunto, espera, abro paréntesis y resulta de que aquí está el rango promedio. Vea, aquí primero nos va a pedir el rango de donde vamos a sacar el promedio. En este caso es este, y después nos va a pedir ya los criterios. Entonces ahora, punto y coma, rango del criterio 1, como es la señora María Antonia, el rango es de vendedores, no te lo voy a tomar desde acá. Y entonces, mira, voy a tomar entonces el criterio, en este caso sería María Antonia, y desde luego entonces vamos a mirar entonces el tema del producto, entonces el rango de productos. Sí, que acá estamos tomando el rango de todos los productos, que es el rango del criterio 2, que es cuántas en promedio vendió la señora María Antonia a nivel de res. Vamos a mirar. Espérate, la embarré. Entonces otra vez el rango toca, es que no le di punto y coma, entonces por eso no se distinguió los rangos. Y entonces ya teniendo ya este rango de la señora de los productos, entonces aquí yo tengo ya seleccionado esta parte que es el criterio y lo cierro. Ahora, ¿puedo crear yo otros criterios? Sí, puedo crear 2, 3, 4 criterios, claro, puedo crearlos perfectamente, pero digamos en este caso pues vamos a hacerlo, digamos en este sentido, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vea, en promedio la señora María Antonia vendió en res 458.604 pesos. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta aquí en esa parte. Entonces esto es para lo que es el tema pues de lo que es el tema de promedios, pues aquí funciona de esta manera. Y a continuación vamos a estar viendo, digamos en este caso vamos a estar viendo las funciones, digamos contar sí, sumar, ¿no? Entonces ¿qué es lo curioso, ¿no? que nosotros podemos encontrar? Y es que dentro de todas las fórmulas que nosotros vamos a ver, dentro de, digamos, sumar o promedio, sumar sí y sumar puntos sí conjunto o promedios puntos sí conjunto, vamos a encontrar muchísimas similitudes. Casi que la estructura es igual, es algo como lo que veíamos también con el buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, miren que en sumar, ¿cómo va a ser la programación? Bueno, ahora ya todo enloqueció. Entonces, sumar, para sumar, digamos, cuánto fueron todas las ventas en el año. Entonces, igual suma, aquí abro paréntesis, tomo todo el rango y listo, cierro paréntesis y sale.
En total, cuando yo digo la suma de todo el año fueron 66.992.853. Entonces, eso en esa parte. Ahora, sumar sí. El sumar sí es sí, teniendo en cuenta un criterio. Entonces, en este caso, ¿cuántas fueron las ventas del señor Jaime Andrés? Entonces, vamos a incrementar aquí también el tamaño. Igual sumar punto sí, y vamos entonces, vea lo que nos dice, primero el rango y el criterio, vea cómo pasa. Entonces primero el rango, vamos a empezar a tomarlo desde acá, vamos a tomarlo así, run, 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 run. Este es el rango. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Espérate que listo. Ahora vamos a tomar entonces en este caso también el criterio. El criterio en este caso, pues aquí digamos no lo tenemos, pues es para poderlo, digamos así, el criterio es Jaime Andrés. Entonces yo, fíjense lo que yo voy a hacer aquí, no lo tengo digamos así como tal, pero lo voy a copiar. Entonces abro comillas y le digo Jaime Andrés. Listo, entonces Jaime Andrés, cierro comillas y desde luego entonces punto y coma, y le voy a decir el rango de la suma. Entonces el rango de la suma es ese. Entonces es esto, cerramos el paréntesis y enter. Si usted se da cuenta, entonces la suma, el vendedor señor Jaime Andrés vendió un total de 13.585.000, ¿no? Ahora vamos a ver que en este caso, digamos como en este caso de sumarse en conjunto, vamos a ver las ventas del señor Jaime Andrés en el punto B. Al igual como salía el tema de los promedios, entonces en ese sentido lo que vamos nosotros a realizar es entonces esa parte de llegar y entonces aquí llegar igual y decir entonces sumar punto sí punto conjunto, porque ya tenemos más de dos criterios que vamos a tener en cuenta. Entonces dice primero el rango de suma. Entonces primero nos va a pedir el rango de suma, en este caso nos vamos a ir aquí, o sea, esa parte, y aquí entonces vamos a observar lo siguiente. Entonces vamos a tomar la suma del rango. Ahora vamos a elegir rango del criterio 1, en este caso es Jaime Andrés. Entonces vamos a irnos acá, que es el vendedor. Listo, punto y coma. Nos va a pedir entonces en este caso el criterio, vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí le voy a decir Jaime Andrés, como Jaime Andrés tiene tilde, entonces lo pongo así y comillas, Jaime Andrés. Ahora punto y coma. Ahora me voy para el rango 2. El rango 2 es punto de venta. Aquí lo que necesito es saber cuánto fue lo que listo, ya lo seleccioné y le voy a decir entonces punto y coma, el criterio va a ser B. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido. Ahora si usted se da cuenta, cerramos el paréntesis y enter. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el señor Jaime Andrés, vea, ¿sí la diferencia? En total se vendió 66.992.000.
el señor Jaime Andrés vendió 13 millones de esos 66 y en el punto B vendió 7.880.000. Ahora vamos a mirar, digamos en este caso, vamos a mirar el último, ya para despedirnos, que es ya el contar.si. Entonces este nos va a decir cuántos registros hay como tal, ¿no? Entonces este va a ser igual, cuántos registros, o sea, cuántas ventas hizo César Augusto. O sea, el número hizo, digamos, 20 ventas, 10, 20. Entonces vamos a decirle contar.si, ¿cierto? Entonces aquí va a estar, voy a seleccionar el rango. Entonces el rango va a estar aquí, voy a subirlo acá. Entonces aquí lo seleccionamos. Estos son los rangos y desde luego entonces vamos a seleccionar también el criterio. Entonces es, entre comillas, César Augusto. Entonces es esto, cerramos las comillas, paréntesis y enter. Quiere decir que César Augusto hizo 20 ventas. O sea, ¿cuántos registros hay? 20. Entonces aquí nosotros vamos juzgando. O sea, aquí lo que uno tiene que entender con esto es que hay que jugar, uno, con lo que es el tema de saber qué es lo que yo quiero, pues qué es la información que yo quiero tener. Dos, identificar todos los rangos, el rango, digamos, que se va a sumar o se le va a sacar el promedio y demás. 3, cada uno de los rangos que vamos a evaluar en cuanto pues a diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos acá, que de pronto el tema de César Augusto, entonces ¿cuál era el criterio? César Augusto, y el rango era todo el listado de vendedores, y posteriormente pues el rango de como tal de la suma o como tal pues iba a ser pues como tal el que pues que íbamos a seleccionar, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues aquí tenemos. Vea, esto digamos así funciona, digamos con el contar sí. Y en este caso cuando pues nosotros hablamos de esto es igual, o sea, tenemos un rango de suma, que es el que primero nos indica, es el rango de lo que vamos a sumar, y luego empezamos rango del criterio 1 y criterio 1, rango del criterio 2 y criterio 2, y así pues generalmente. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener al respecto. Aquí nosotros lo que vamos a observar es lo siguiente, y es que cuando nosotros observamos esto, digamos ya lo que es el tema de las ventas, lo que es el tema ya de como vendedores y demás, vamos a observar que siempre nos va a pedir esa parte. Ahora, desde lo más sencillo, que sería digamos como tal la suma, se suma ya, así como pues empieza ya a complicarse. Sumar si es cuando tenemos digamos un criterio nomás para de rango, ¿no? O sea, como tal, en este caso digamos, pero cuando tenemos dos o más criterios, pues es sumarse conjunto. Bueno, eso digamos en esa parte. Bueno, en este momento pues ya digamos he pasado lo que es el tema pues de lista de asistencia y de lo que es el de lo de YouTube. Yo ahorita pues me pongo ya a subir el tema de videos, los de esta semana, y Dios mediante entonces en este sentido pues estaremos también viéndonos entonces la otra semana, el día jueves. Recuerden que el martes no hay formación porque pues es festivo, ¿no? El 20 de julio. De todas formas, pues siempre mi mensaje en este último momento es que se cuiden mucho, por favor, llenemos la lista de asistencia, y entonces nos estaremos viendo pues el día jueves, Dios mediante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.